Técnicas de inmovilización manual de la cabeza y posición de seguridad. Para realizar una inmovilización manual de la cabeza, primero se debe comprobar que el paciente no tenga espasmos en el cuello, incremento del dolor, adormecimiento, hormigueos o trastornos de motilidad, además de no tener problemas al respirar. Pese a que un cuello ortopédico no reduce todo el movimiento, reduce el movimiento general del cuello y protege la columna de compresiones. Se debe cuidar la medida y presión del cuello, pues no debe obstruir la vía aérea y debe permitir abrir la boca. Para la inmovilización existen diferentes instrumentos como son la tabla espinal larga, la tabla espinal corta, el chaleco de inmovilización, los collares cervicales como el Philadelphia, el Stiff Neck, que es el más utilizado actualmente, o el Select, y los inmovilizadores laterales de cabeza, además de las correas de fijación que los acompañan. Para las piernas, existen también las férulas rígidas, semirrígidas, moldeables y de tracción. Técnicas de inmovilización manual de la cabeza. Para realizar la inmovilización manual de la cabeza, se deben considerar tres lados desde los que se puede hacer. Se puede realizar desde delante, desde atrás o desde un lado. La inmovilización manual de la cabeza necesita los siguientes pasos. 1. El operador se coloca detrás del paciente. 2. Los dedos meñiques se colocan debajo de la mandíbula inferior. 3. Se colocan los pulgares sobre la parte posterior del cráneo. 4. Se colocan 3 dedos restantes abrazando la cara. 5. Se lleva la cabeza a la posición neutra alineada. Inmovilización manual de la cabeza desde delante. Para realizar la inmovilización manual de la cabeza desde delante se deben considerar los siguientes pasos. 1. El operador se coloca delante del paciente. 2. Se colocan los meñiques sobre la parte posterior del cráneo. 3. Se colocan los pulgares sobre las mejillas, pero bajo los pómulos. 4. Se colocan los 3 dedos restantes abrazando la cara. 5. Se lleva la cabeza a la posición neutra alineada. Para realizar la inmovilización manual de la cabeza desde un lado, se debe hacer lo siguiente. 1. Se toma la cabeza del paciente colocando una mano sobre la parte posterior del cráneo. 2. Se posiciona el índice y el pulgar de la otra mano sobre las mejillas del paciente, bajo los pómulos y se ejerce presión adecuada para sostener la cabeza. 3. Se lleva la cabeza a la posición neutra alineada. La siguiente maniobra corresponde a la elevación de mentón. Para esto debe considerarse lo siguiente. El paciente debe encontrarse en posición de cúbito supino, lo que significa que la espalda está contra el suelo. Para esto se debe mover la cabeza a posición neutral, lo que mantiene la cabeza y la columna vertebral en una línea recta. Se continúa pasando la mano izquierda sobre la frente de la víctima y con los dedos pulgar e índice o índice medio de la mano derecha tomando el mentón. Para esto, en todo el proceso se debe mantener la posición inmóvil de la cabeza. Posteriormente, se toma el mentón y lo eleva hasta el punto en el que los dientes de la mandíbula inferior alcanzan los superiores. Siempre debe considerarse que esta posición se debe mantener hasta que existe algún medio mecánico para permitir la respiración, como sería una cánula orofaringea. La siguiente técnica corresponde al levantamiento mandibular. Para esto se deben considerar las siguientes cosas. Primero, esta maniobra puede ser realizada solo por un rescatista. Es importante esta maniobra, pues permite desplazar la lengua hacia adelante mientras empuja la mandíbula, despejando la vía aérea del paciente. También debe priorizarse la posición de cúbito supina, lo cual significa que el paciente se encuentra de espaldas contra el suelo. También se debe llevar la cabeza a posición neutra, lo cual forma una línea recta desde su cabeza hasta su columna vertebral. A continuación, manteniendo siempre la cabeza inmovilizada, se colocan los dedos índices en los ángulos del maxilar inferior. Con los dedos medio y anular se empuja la mandíbula del paciente hacia adelante hasta que los dientes inferiores alcancen la altura de los superiores. De igual manera, esta técnica se debe realizar hasta que exista un medio mecánico el cual permita la respiración del paciente, que en este caso también sería la cánula orofaringea. Para el collar cervical se debe tener en consideración lo siguiente.
se debe medir con los dedos de manera aproximada. Para una correcta postura y que no existan errores, se debe abrir la chaqueta de la persona en cuestión. Y si es posible, se debe mantener a los pacientes sentados. Finalmente, se explicarán las técnicas para poder poner el collar cervical a un paciente. Para esto deben considerarse tres situaciones. El paciente puede encontrarse con la cabeza libre, lo que significa que no tiene ningún apoyo. Puede encontrarse con la cabeza apoyada, lo cual significa que tiene algún apoyo, o puede encontrarse acostado. En caso de que el paciente se encuentre con la cabeza libre, el proceso es el siguiente. El collar cervical deberá ir subiendo progresivamente desde el nivel del esternón hasta llegar al cuello, para después poder abrocharse tranquilamente con el velcro por la parte posterior. Si el paciente se encuentra con la cabeza apoyada, el proceso es el siguiente. De antemano, siempre se debe medir bien la distancia del cuello para aplicar un buen collar. Entonces, se irá metiendo progresivamente el collar por el espacio que se genera entre el apoyo y el cuello del paciente. Apenas se encuentre el extremo, se abrochará el velcro y se cerrará el cuello fijándolo bien debajo de la mandíbula del paciente. En caso de que el paciente se encuentre acostado, lo primero que se debe hacer es llevar la cabeza a una posición neutral. Posteriormente, se moviliza la cabeza, se mide la distancia del cuello para aplicar a un buen collar y, posteriormente, se irá metiendo poco a poco el extremo del collar por el espacio que se genera entre la cabeza y el cuello del paciente, el cual posteriormente se abrochará con el velcro, asegurándolo bien debajo de la mandíbula del paciente. Por último y como extra, se hablará de la posición de seguridad. Como siempre, se debe llevar la cabeza en una posición neutra, en la cual forma una línea recta entre la cabeza y la columna vertebral. Se debe comprobar que las piernas se encuentren lo más juntas posible y, posteriormente, el brazo que se encuentra al lado de quien atiende debe formar un ángulo recto de 90 grados. Posteriormente, el brazo contrario se debe estirar hasta llegar a tapar la oreja del paciente. La rodilla opuesta al quien atiende se debe doblar y se debe girar lentamente, pues no requiere mayor energía. Se comprueba que se encuentre bien la pierna. Se comprueba que se encuentren bien los brazos para que no puedan sufrir ninguna lesión. Espero que este video te haya gustado. Si es así, nos veremos en una próxima ocasión. Cuídate.